En el siglo XIX, en el territorio almeriense se produce la mayor transformación medioambiental probablemente de toda nuestra historia, de manera que el paisaje actual de la provincia de Almería se termina de definir y de concretar entonces. Los factores que llevan a la definición, a la concreción de este paisaje son básicamente la expansión de los cultivos, es decir, la puesta en cultivo de una cantidad inmensa de tierra, ahora en lugares marginales, lugares muy alejados de los pueblos, lugares que no eran muy adecuados en principio para la agricultura, en sierras, en laderas. Por otra parte, el crecimiento demográfico, que fue espectacular, de nuevo un crecimiento demográfico sin equivalentes en España, de modo que a mediados del siglo XIX la densidad de población de la provincia de Almería era superior a la media andaluza, superior a la media española, y esa población tenía un consumo inmenso de combustible, que era la vegetación natural. Hoy nos es difícil imaginárnoslo porque pues hemos pasado a un mundo de butano, de la electricidad, pero en aquella época para hacer de comer y para calentarse era la leña, que se recogía masivamente. Por otra parte tenemos la minería, que tuvo un impacto también destacado en algunas zonas de la provincia. La paz llega a nuestra costa, tanto que deja de ser una costa desocupada por miedo a esos piratas y la gente de la Alpujarra empiezan a colonizarla, tanto que empiezan a manifestarse los núcleos de población que tenemos en todas las laderas sur de la Contraviesa hasta llegar a la misma costa. Todas esas cuencas hidrográficas de todas esas barranqueras que caían al mar estaban forestadas, empiezan a labrarse con esa próspera nueva población de todo tipo de cultivos, principalmente la vid, pero también los almendros y otro tipo de agricultura, ¿no? Se roturan ya esas cuencas y al roturarse toda esa ladera ya sí empieza a derramar un arrastre al mar que conlleva las primeras manifestaciones significativas de costa sedimentaria a poniente de Adra. A ello se le une un hecho fundamental, que es que aunque ya teníamos vega en la desembocadura del río Adra en forma de delta, es verdad que también a partir del siglo XVIII los trapiches azucareros para la caña de azúcar necesitan madera. La Armada española también necesita madera, pero sobre todo la floreciente por aquellos entonces industria minera que hay en Sierra de Gádor. Andrés Sánchez Picón, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería, es uno de los mayores expertos en la minería almeriense, investigador con una dilatada trayectoria en el análisis de los procesos relacionados con la integración de la economía almeriense en el mercado mundial. La actividad minera en la actual provincia de Almería fue durante el siglo XIX responsable de un enorme impacto ambiental. Fundamentalmente eso se debió a que la minería del siglo XIX, no tenemos que olvidar que es una minería del plomo y de la fundición del plomo, no de la extracción del plomo para exportarse como mineral, sino su fundición para obtener un lingote con cualidades argentíferas, es decir, con plata o sin ella, un lingote que era exportado a los mercados internacionales. A Marsella, durante muchas décadas, desde 1825-30, y después a distintos destinos en las Islas Británicas. La fundición de ese mineral conllevó la utilización de una enorme cantidad de monte bajo. El monte bajo me refiero a esparto, me refiero a ulagas, me refiero a matorral de las sierras cercanas a los puntos de explotación, de un matorral que servía para alcanzar la temperatura mínima para una primera fusión del mineral. Los restos, las escorias, tenían una enorme cantidad de plomo y eran sometidas a una segunda fundición que ya exigía un combustible de más calidad. Y por eso se van a talar encinas, se van a talar árboles para las segundas fundiciones de estas pequeñas fábricas de plomo. Incluso hay un ingeniero de la época que habla de que hasta los olivos fueron talados para ser usados como combustible en los años 1830-1840. Ese sería, por lo tanto, el impacto más visible de la actividad metalúrgica que conllevó la explotación del plomo.
Los propios coetáneos eran conscientes del desastre que se estaba produciendo y desde muy pronto, desde 1835-36, se dictaron normas para impedir la destrucción de los montes, así se llamaba. Es decir, que los montes perdieran su cobertura forestal y arbustiva. Y de hecho, esas normas pues, tuvieron un éxito bastante limitado. Los intereses a favor de potenciar el desarrollo metalúrgico eran muy poderosos. Luego hay un segundo efecto indirecto, y es que la minería, tanto en Sierra de Gádor, desde 1820 hasta 1850, como en Sierra Almagrera, en el término de Cuevas, desde 1839 en adelante, provocaron fuertes crecimientos de la población, grandes aglomeraciones humanas. Hay que pensar que la provincia de Almería, a mediados del siglo XIX, tenía ya 315.000 habitantes y una densidad de población de unos 39 habitantes por kilómetro cuadrado, que era muy superior a la media nacional. Aquellos habitantes tenían que surtirse de la energía que le daba, de las fuentes energéticas que le daba el territorio. Tenían que elaborar sus instrumentos y calentarse y cocinar de lo que le ofrecía el monte. No existían bombonas de butano todavía, ni había combustible procedente del petróleo como el que va a dominar a lo largo del siglo XX. Entonces, este efecto indirecto ocasionado por el crecimiento demográfico también es muy importante para entender la deforestación que hubo en el siglo XIX. La segunda etapa de la historia minera almeriense, que es la de la minería del hierro, que esa comienza en la última década del siglo XIX, desde 1890 en adelante, que está ligada a la construcción de las líneas de ferrocarril en Almería, que se justifican en buena medida por ser capaces de transportar el mineral de hierro desde las sierras del interior hasta los embarcaderos que se construyen en el litoral. Esa etapa, como ya no conlleva la existencia de una industria metalúrgica, porque el mineral de hierro sí se va a exportar en bruto, tal y como sale de la mina o sometido a una calcinación en esos hornos de calcinación que se ven en algunos de los antiguos distritos mineros del hierro. Bien, por lo tanto, las consecuencias ambientales eran diferentes. Es cierto que donde había una explotación minera a su alrededor, el abastecimiento de la población obrera o del poblado minero que surge en ese sitio, o las necesidades de la construcción de las galerías y el entibado mediante madera y tal, va a tener un efecto, pero es incomparablemente menor al de la metalurgia del plomo de la primera mitad del siglo XIX, es menor. Sin embargo, eso no significa que no hubiera efectos ambientales en la minería del hierro. Es cierto que en el entorno inmediato, como he dicho, ya lo hubo. Y luego en algunos lugares, como era por ejemplo la ciudad de Almería, el proceso de descarga del mineral de hierro desde los vagones a los carros, desde los carros al muelle, desde el muelle a los barcos, o después el funcionamiento de los grandes embarcaderos, el que ahora denominamos cable inglés o el cable francés, uno de 1904, otro construido 10 años después, por hacer sus operaciones al aire libre, generaron una persistente contaminación de polvo de mineral que ocasionó enormes molestias a los vecinos de las inmediaciones y más en una ciudad con el régimen de vientos que existe en la ciudad de Almería, ¿no? El polvo de mineral ha sido hasta 1972 el desagradable compañero de la vida de muchos almerienses, hasta que se construyeron otras instalaciones, el Toblerone famoso desde 1975-76, y ya todas las operaciones de traspaso y transbordo del mineral hasta el buque se hacían cubiertas y por lo tanto desapareció esa polución, ese inconveniente ambiental, que quizás sería el más destacado de la minería del hierro. Todos estos factores conjugados dieron lugar a una deforestación sin precedentes, a una erosión, a una pérdida de suelos también inmensa.
y, como he dicho antes, a la concreción, a la definición de nuestro paisaje semidesértico, deforestado, el que nos resulta un poco como eterno, que no lo es. Uno de los aspectos más visibles y más omnipresentes del paisaje almeriense son los aterrazamientos. Son las terrazas que cubren buena parte de nuestra sierra, formadas con muros de piedra seca. Estos aterrazamientos se hicieron para poner en cultivo, en muchos casos, tierras desamortizadas, tierras que previamente habían sido tierra comunal, que se usaba simplemente como pastos, como sitios forestales, como sitios de caza, pero no se cultivaban. Entonces, durante el siglo XIX, estas tierras se desamortizan, se convierten en propiedad privada y se ponen en cultivo. Pero como eran lugares marginales, lugares dependientes, había que convertirlos en superficies horizontales, en pequeñas superficies horizontales, y eso es lo que se consigue gracias a los balates. La construcción de los balates implicaba evidentemente la desaparición de la vegetación espontánea que hubiera previamente en la zona. Representan un esfuerzo titánico que se comprende, como hemos dicho antes, en una época de crecimiento de la población y de una abundancia extraordinaria de mano de obra. Es decir, el coste de oportunidad de aquella gente era muy pequeño y valía la pena cultivar zonas, superficies muy alejadas de los pueblos que tenían un rendimiento bajísimo, pero había que comer y a partir de ello se conseguía alimentar a una parte de ese crecimiento de la población exagerado que se produjo entonces. Otro elemento muy omnipresente y muy significativo del paisaje almeriense son los cortijos y las cortijadas, que en su mayor parte abandonadas. Estamos hablando de pequeños cortijos, de cortijadas formadas por 4, 5, 6, 10 cortijos como mucho, y que responden al mismo fenómeno que los aterrazamientos. Estos cortijos se construyen para poder poner en cultivo todas esas tierras desamortizadas que estaban muy lejos de los pueblos y que requerían trabajo muy intensivo y por tanto que la gente viviera cerca del lugar. Estos cortijos empezaron a proliferar inmensamente desde principios del siglo XIX, tuvieron su apogeo a mediados del siglo y desde finales del siglo XIX empiezan a perder población, a pesar de que siguieron habitados muchos de ellos hasta los años 50 o 60 del siglo XX. A partir de ahí fue el abandono provocado por la emigración masiva de esos años. Lo que tenemos en la Almería del siglo XIX es una especie de economía dual que hoy en día la podemos encontrar en países subdesarrollados, en países del tercer mundo, en donde una gran parte de la población practica una agricultura de subsistencia, una agricultura dedicada en su mayor parte a producir cereales, que seguía siendo el alimento básico, y que tiene que ver con estos grandes aterrazamientos de secano del interior de la provincia, con todos estos cortijos, pero por otra parte empieza a desarrollarse también en algunas zonas una agricultura comercial, una agricultura vinculada a los mercados internacionales. Esa agricultura se basa en la exportación de la famosa uva de Oanes o uva de Almería, que tenía la peculiaridad de que una vez que se recogía aguantaba durante muchísimo tiempo y por tanto se podía transportar en barcos a países de Europa o incluso a Estados Unidos o Canadá. La agricultura comercial, la agricultura vinculada a las uvas, también dio lugar a una transformación del paisaje limitada a algunas comarcas de la provincia, especialmente visible hoy en día todavía en los aterrazamientos de la Alpujarra, aterrazamientos que se hicieron, digamos, profesos para el cultivo de esta uva y que requería no solo técnicas nuevas, sino también inversiones de capital. Era otra cosa totalmente distinta a la agricultura de subsistencia que se seguía practicando en la mayor parte de la provincia. Esta agricultura comercial, que de alguna manera está ya anunciando lo que iba a ser mucho después el mundo de los invernaderos, de la producción de hortalizas en Almería, supuso una auténtica revolución en algunas zonas de la provincia, particularmente en la Alpujarra, en el Bajo Andaraz, y siguió funcionando y siguió proporcionando riqueza hasta las primeras décadas del siglo XX, donde la competencia internacional, el hundimiento de los mercados, las dos guerras mundiales acabaron con ella.